Lo prometido es deuda. Hoy te voy a hablar de esa primera capa. Y hablo de que descubrir nuestro propósito de vida, lo que le da sentido a nuestra vida, requiere ir paso a paso hasta llegar al corazón. El corazón será ese propósito definido en un texto corto, pero claro y completo, que definirá aquello que le da sentido a tu vida. La primera capa tiene que ver con responder a esas 4 preguntas mágicas de las que yo te hablé antes. 4 preguntas que alguien me hizo, como te lo mencioné, Nati, esa mujer hermosa brasileña que tenía la habilidad de compartir y de enseñar. Muy didáctica. Estas 4 preguntas que nos hizo aquella mañana en una sesión de capacitación me hicieron tener una profunda reflexión de este tema que no había revisado tan a fondo. Sí tenía claridad de la importancia. Sin embargo, nadie me había llevado por este camino claro, preciso, para encontrar la respuesta. Esa almendra, ese corazón, el propósito, que es el corazón de un ser humano. Porque cuando un ser humano descubre el sentido de su vida, todo es más sencillo. La plenitud se vive cotidianamente cuando alguien ama lo que hace, cuando alguien disfruta lo que hace, cuando aquello que se convirtió en algún momento en trabajo, logramos llevarlo a una dimensión de vocación. Pero para ello necesitamos hacer ese análisis de esa primera capa. Tenemos que descubrir para asumir y luego implementar las acciones precisas para ir por eso que amamos. Las 4 preguntas mágicas que nos compartió Nati aquella mañana, hoy te las voy a decir. La primera pregunta es, ¿qué amas hacer? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que el mundo necesita? La número 3, ¿por qué hoy te pagan a ti? ¿Qué haces también que por eso te pagan? Y la pregunta número 4, ¿cuáles son tus talentos? Esas luces que anidan en tu propia genética. Al contestar estas 4 preguntas, tú irás desmenuzando 4 elementos importantes que irán en una siguiente capa. Hoy solo abordaremos la primera capa. Voy a ir con la primera pregunta. ¿A qué me refiero con aquella intención de qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Cómo lo vas a descubrir? Si tú evocas a lo largo de tu vida esos momentos mágicos en donde te sentiste plena, realizada, feliz, es algo que tú amabas estar haciendo. Pueden ser pequeños detalles que te van a dar la lucidez. Una líder, por ejemplo, decía que cuando era niña le gustaba mucho ayudar. Y siempre que había oportunidad de ayudar a otros, lo hacía. Quiero que evoques a esa niña, a ese niño, en esos primeros años, la infancia profunda, hasta donde tú llegues, y luego hacia la adolescencia. ¿Qué amabas hacer? Porque ahí está esa pureza de esos anhelos. Todavía no hay tantos condicionamientos. Recuerda que estamos inmersos en un mundo en donde hay condicionamientos, donde hay aprendizajes de lo que otras personas significan, ven, asumen como verdades. Entonces, si tú vas hacia esa historia y reconoces esos momentos mágicos, vas a descubrir lo que amas hacer. Haz una lista de 10 cosas que amas hacer en forma corta, una pequeña frase. Segunda pregunta, lo que el mundo necesita. ¿Qué has observado a lo largo de tu vida que dices, es que si el mundo tuviera, si el mundo fuera, si en el mundo existiera, ¿qué es lo que tú te has imaginado con eso? Luis Seabra, por ejemplo, el fundador de una gran empresa que hoy es ícono en sustentabilidad, se imaginó que un día el mundo iba a estar libre de guerras, en donde todos se iban a amar. ¿Qué es lo que tú ves?
¿Qué necesita el mundo? Haz una lista de 10 cosas. Número 3. ¿Qué es lo que tú haces también que por eso te pagan? A lo largo de tu vida, ¿qué has hecho bien? ¿Qué actividades has realizado? ¿Qué trabajos has desempeñado en donde te pagaban muy bien por algo que tú hacías? ¿Qué es lo que hacías? Ve al corazón de lo que hacías y descubre. Ojalá puedas hacer una lista de 10 cosas y digas, por estas cosas me pagaban, pero ¿cuál es la más representativa? Cuarta pregunta. Elige los talentos más importantes, aquello que te hace diferente a los demás, aquello que te hace único. Luciano Pavarotti descubrió que tenía una voz. Alguien le dijo, cantas muy bien, no cantas tan malas rancheras. Bueno, en realidad no eran rancheras. Y aquel hombre se preguntó, ¿sí? ¿Realmente canto bien? Cuando él estaba pelando papas en un restaurante, en la parte posterior del restaurante. Sin embargo, aceptó el piropo y decidió en ese momento indagar más a fondo si aquel talento existía. Y hoy sabemos quién es Luciano Pavarotti. Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Qué talentos podrían convertir a ti en un Luciano Pavarotti? Y hablo no de ser un cantante, sino esos talentos en lo que tú eres tan valioso para el mundo. Porque aquello que tú tienes como talento a algo le va a servir al mundo. Pintor, escultor, escritor, alguien que escucha muy bien, alguien que tiene la palabra precisa para los demás, que comunica de manera clara, alguien que es un observador natural. ¿Cuáles son tus talentos? Si tú contestas estas 4 preguntas y haces una lista de 10 respuestas en cada una, encontrarás mucha claridad en aquello que tiene sentido para tu vida. Te reto a que lo hagas y lo hagas pronto, en estos próximos días, para poder comprender la segunda capa que te explicaré próximamente. Pero necesitarás estas 4 preguntas bien respondidas y te explicaré. Espero que esto esté siendo valioso para ti en esa indagación para tener de manera más precisa lo que le da sentido a tu vida. Bienvenido de regreso a casa, porque cuando nosotros nacimos estábamos limpios de condicionamientos y luego los hemos ido cubriendo como capas de cebolla. Vamos a quitar las capas y vamos a encontrar lo que le da sentido a tu vida para que florezca en ti y te brindes como la mejor versión de ti mismo. Esa es la gran intención. ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Bienvenido, bienvenida.